¿Qué se llama este lugar? Obrajes. 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 ¿Qué? Cof de Obrajes. ¿Qué es Cof de Obrajes? Es una cárcel. Cárcel de Mujeres. de mujeres. Cof femenino. Otra cárcel de mujeres. ¿Quiénes están aquí? Dona Bárbara, mi mamá, Dona Beta. En Bolivia, según las leyes, solo los niños menores de 6 años pueden permanecer en la cárcel junto a sus madres presas. Pero en los hechos, más de 1000 niños de toda edad viven en las cárceles del país. El Estado los llama casos especiales, y sus intentos por sacarlos de allí son un cuento viejo. En la cárcel de Obrajes de La Paz, sus madres pelean a muerte para que sus hijos se queden junto a ellas, aunque no todas lo logran, pues parecen tener razones para que estos gocen de algunos privilegios del encierro. María vivió en las calles desde joven y no tiene familia. Su hija nació en prisión y tiene ahora 5 años. Ella es una de las aproximadamente 50 niñas y niños menores de 6 años beneficiados con educación y alimentación. Porque nadie quiere estar lejos de sus hijos, y menos una mamá, si por eso hacen lo que hacen para estar aquí, para tenerlos bien a sus hijos, porque van al colegio, ¿no? En la mañana, ahora hay un programa que se llama Sumacamaña, ahí van todos los niños, ahí les enseñan a pintar, les enseñan, les dan almuerzo, a todos, no solamente a los pequeños, a todos. Yo también voy. Nos tratan bien. Hay computación. Todo nos dan. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí sale? Nos dan nuestra merienda. Mira con la pelota. ¿Y se llevan bien con los chicos aquí? Algunos sí, pero a veces tenemos amigos. ¿Pero es esto realmente así? Alfredo, que siendo niño vivió en la cárcel junto a su madre, ahora tiene 18 años. Se crió en un hogar de acogida, estudió gastronomía y trabaja en un restaurante. Desde fuera de la cárcel, Alfredo mira las cosas de otra manera. Bolivia tiene el porcentaje de sobrepoblación carcelaria más alto de América Latina junto a Venezuela y Brasil. En este centro penitenciario, por ejemplo, donde debieran haber 100 reclusas, hay más de 250, sin contar con más de un centenar de niños que las acompañan. Aún así, la cárcel de mujeres de Obrajes es lo menos parecido a una prisión. Es más bien un barrio o un patio grande o un conventillo donde madres e hijos viven apretados. Cuando me preguntaban a mí, dónde vivía, yo decía en mi casa donde vivía antes, no en la casa. No es por vergüenza, nunca me da vergüenza, porque van al final y al cabo, no son monstruos los que están ahí adentro, son personas de carne y hueso. La situación de estas mujeres y niños es ciertamente distinta a lo que sucede, por ejemplo, en la cárcel de hombres de San Pedro. Allí los niños sufren mayor hacinamiento porque son familias enteras las que viven junto al preso y los niños están más expuestos a un sinfín de abusos y vejámenes. Los niños son usados por los propios padres para trabajar y han sido incluso atrapados transportando droga y alcohol. Por eso en la cárcel de Obrajes vivir apretadas es lo de menos. Ellas son sobre todo madres a cargo de sus hijos e incluso nietos que crían junto a ellas. Mi mamá vive con mi sobrino, que es el hijo de mi hermano, que entonces su mujer la dejó con el bebé. Pero no todo es color de rosa. En el colegio Nos dicen cuando llegamos. De mi mamá dice, tu mamá está en la cárcel, así. Me insultan, todo me dicen, por eso yo también lloro y me da rabia. ¿Y tú qué les dices? Yo les digo, tu mamá va a entrar, tu mamá va a entrar también y mi mamá va a salir. Esta es la otra cara de la moneda, esa que Alfredo mira hoy desde afuera, sabiéndose, aunque solo, finalmente libre.
con los familias que los